Bueno, quería también aprovechar que está Darío acá, que es representante de Acera, que es la Asociación de Energía Renovable y Almacenamiento. Darío, ¿cómo ves tú las condiciones del mercado, las barreras regulatorias y de precio para el desarrollo de sistemas de almacenamiento? Gracias por la moderación del panel, gracias también a este panel que efectivamente gente con mucha experiencia en el sector, así que muchas gracias por eso. Yo creo que los sistemas de almacenamiento en general son un activo incómodo en el sentido de que aparecen hace poco tiempo en nuestra regulación, más allá de que efectivamente, tal cual como decía Juan Eduardo, hemos trabajado con almacenamiento en embalse y de otras fuentes desde hace bastante tiempo, eh, y nos vienen a un poco a quebrar el esquema tradicional con el cual hemos estado acostumbrados a trabajar, que son los segmentos de generación, transmisión y distribución, ¿cierto? Nuestra regulación establece claramente la separación de esos segmentos, con reglas de mercado distintas, ¿cierto? La generación, un mercado absolutamente competitivo, la transmisión, un monopolio natural, y la distribución, un monopolio regulado, ¿cierto? Y aparece este activo, entonces, que puesto en un lugar del sistema eléctrico, puede eventualmente participar de esos tres mercados de manera incluso simultánea, ¿cierto? Un elemento de almacenamiento conectado a una subestación de transmisión o asociado a una central de generación podría participar en los mercados de energía, en los mercados de potencia, eventualmente podría participar también en aliviar congestión en las redes de transmisión, etcétera. Entonces, tenemos este activo, ¿cierto?, que se inserta y que puede tener múltiples usos, incluso de manera simultánea. Sin embargo, nuestro mercado tan separado y tan segmentado, entonces cruje un poco regulatoriamente desde esa perspectiva. Tal cual como decía Cristian, y como tú lo mencionabas, Daniela, un elemento fundamental es este revenue stacking, es decir, poder hacer que un sistema de almacenamiento tenga distintas líneas de ingresos para poder ser, ¿cierto?, atractivo como negocio, y esas distintas líneas de ingresos podrían venir de la participación de estos distintos mercados. Entonces ahí tenemos una primera problemática regulatoria. La segunda problemática regulatoria está ya cuando entramos a tratar de ponerle números y queremos evaluar la rentabilidad o la conveniencia de realizar un proyecto de almacenamiento, ¿cierto? Uno, en general, cuando uno analiza o evalúa un proyecto de inversión, lo hace en función, muy a grosso modo, ¿cierto?, de tres elementos, ¿cierto? Ingresos, costos y riesgos. Y todas esas cosas se van mezclando en nuestro proceso de evaluación. Fundamentalmente los costos de los sistemas de almacenamiento están asociados a la infraestructura, a la inversión, a la reinversión, ¿cierto? Eventualmente costos periódicos de mantenimiento. Y cuando llegamos a analizar la línea de ingreso, nos damos cuenta que lo clásico es pensar, ¿cierto?, ingresos por arbitraje de energía podría ser, ingresos por prestación de servicios complementarios, ingresos adicionales por contribución a la potencia de suficiencia. Entonces, cuando vamos a analizar cómo poder rentabilizar, por ejemplo, un sistema de almacenamiento por arbitraje de energía, que en el fondo es comprar energía barata y venderla cara, si bien la regulación actual lo permite cuando un sistema de almacenamiento, ¿cierto?, está asociado a una central de generación, por ejemplo, nos damos cuenta que comienzan a aparecer algunos detalles que son importantes. El primer detalle es que no tenemos necesariamente un sistema preciso de costos marginales, ¿cierto? Lo que tenemos es un sistema de colocación por lista de mérito, ¿cierto? No tenemos en nuestro sistema costos marginales negativos, ¿cierto? Siempre tenemos una lista de méritos desde costos marginales o costos variables cero hasta la central que margina. Como sí hay en otros mercados, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos eventualmente costos marginales reales, donde se pueden expresar costos marginales negativos, incluso esta diferencia entre el precio de energía que yo compro y vendo se amplía, y por lo tanto se amplía también la posibilidad de ingreso de los sistemas de almacenamiento, que es algo que no tenemos en Chile. Pero después viene, incluso con el sistema actual que tenemos, la regulación establece que el sistema de almacenamiento, para efectos de la carga, actúa como retiro, ¿cierto? Es decir, tiene toda la regulación asociada a los retiros de energía,
pero como inyección tiene toda la regulación asociada a la inyección o eventualmente un generador, si lo pudiera simplificar. ¿Ah? Entonces, tengo que hacer un programa de carga, comunicarle un programa de carga al coordinador. El coordinador realiza su propio programa óptimo de carga. Estos dos programas de carga desde el privado y desde el coordinador no siempre coinciden y se pueden generar una interacción entre el coordinador y el dueño del activo para efectos de la carga, que puede ser bastante compleja, y además que esa complejidad aumenta si aumenta la cantidad de sistemas de almacenamiento que estamos operando. Entonces se producen ciertos elementos que hacen muy difícil también evaluar el negocio del arbitraje de energía. Además todo esto, todo este análisis, el dueño del activo lo hace con una programación por anticipado, ¿cierto? Que hace el coordinador eléctrico. Sin embargo, los costos marginales durante la operación son determinados después de la operación. O sea, yo tengo un predespacho, una primera visión de costos marginales, pero después el sistema opera y se despacha en función de lo que ocurrió en la realidad, y por lo tanto un tiempo después yo tengo cuáles son mis costos marginales reales. Por lo tanto, al no tener un sistema de costos marginales, de precios marginales en líneas reales, para yo poder tomar decisiones de compra y venta, también simplifica la evaluación la evaluación de los ingresos por arbitraje de energía. Con respecto a la potencia, y eso es por nombrar algunas cosas, con respecto a la potencia, la legislación vigente no permite que los sistemas de almacenamiento stand-alone participen de las transferencias de potencia. Precisamente el artículo 72.17 de la ley eléctrica dice que pueden participar de los mecanismos de transferencia de potencia las centrales de generación, o sea, solamente las centrales de generación o que tenga un sistema de almacenamiento puede participar de las transferencias de potencia. Por lo tanto, un sistema stand-alone, almacenamiento stand-alone, no puede participar de ese negocio. Entonces también es algo que tenemos que avanzar sobre eso. Sobre la transmisión, bueno, Denison nos comentaba sobre el nuevo reglamento de la transmisión, ¿cierto? Y me acuerdo perfectamente las discusiones que habían cuando estábamos hablando sobre este reglamento, sobre cómo el sistema de almacenamiento viene a cambiar el paradigma de la regulación de la transmisión, ¿cierto? Que estaba basada en una remuneración de AVI más coma, ¿cierto? Anualidad de la inversión, más costos de operación y mantenimiento, de proyectos que iban a estar, tenían una vida útil que se evaluaban a 20 años, y que con una operación regulada por el sistema eléctrico, por el coordinador eléctrico, versus un sistema de almacenamiento que puede tener una vida útil de 5 años, o 10, o 15, depende de los costos de mantenimiento que queramos usar, que además yo la puedo mover de un lugar a otro, ¿cierto? Al contrario, una línea de transmisión yo la construyo para dejarla ahí permanentemente, ¿cierto? Un sistema de almacenamiento yo puedo querer utilizarla y me conviene utilizarla durante 5 años en una ubicación, pero después puedo tomar esas baterías, supongamos que son electroquímicos, y las instalo en otro lugar y las voy a rentabilizar en otro lugar, y además cómo se operen afecta también la vida útil de la batería. Si yo la descargo, le pongo más ciclo, menos ciclo de descarga. Entonces, ya la vida útil incluso del activo comienza a depender ya no solamente del propietario, sino que también de cómo se opera. Y finalmente, también aparece mucho los sistemas de almacenamiento en distribución, que es un elemento que normalmente los tendemos a dejar afuera en estas conversaciones. No es solo para regulación de tensión. Yo he conversado con mucha gente de algunas distribuidoras que ven que los sistemas de almacenamiento les permiten, por ejemplo, reemplazar las centrales diésel al momento de hacer refuerzo en sus alimentadores o al momento de construir nuevos alimentadores. Les permite mejorar la calidad de suministro, la continuidad de suministro, y por lo tanto yo creo que se requieren, ya más allá de las modificaciones legales o reglamentarias, es absolutamente necesario bajar y desatar estos nudos que existen todavía en la regulación. Ya estamos hablando de nudos que son a nivel de norma técnica. Sin perjuicio, que suscribo completamente lo que decía Cristian y Juan Eduardo sobre que la conversación de largo plazo, esto es cómo vamos transitando a un mercado de oferta,
porque como decía Denison, estamos en presencia de un sistema donde los costos variables van a ir teniendo cada vez menos influencia y estamos avanzando hacia un sistema que es intensivo en uso de infraestructura. Perfecto, muchas gracias. Sí, también creo que todos hemos tocado el tema de transitar a un mercado, digamos, de oferta. Yo personalmente vengo del mercado brasileño y un poco me sorprendí de que los 18 gigawatts que tiene Brasil de proyectos eólicos se financian con PPAs de largo plazo, solamente comprometiendo entre un 20 y 30% de su energía y el resto van a merchant. Y eso, digamos, se nota que existe un mercado que no es un mercado, digamos, de Estados Unidos, de Europa, es un mercado vecino de nosotros, o sea, cerca de nosotros, sudamericano, brasileño, ya, ok, tiene mayor escala, pero sí tienen una señal de precio más transparente.